proyecto, hay uno a nivel nacional de Diana Conti, hay uno a nivel de la ciudad, de la legislatura porteña de María Rachid, de subsidio para las personas trans. Sí, exactamente. Bueno, y hay algunos detalles o datos que se van conociendo, porque en realidad lo primero que hacen es preguntarle de qué se trata o por qué se impulsa este subsidio. Bueno, dice que en general tiene que ver con personas que sufrieron de la violencia institucional, que fueron encarceladas, que el promedio de vida de las personas trans va de los 35 hasta los 41 años y que en realidad no tienen mucha forma de sostenerse o de sustentarse. Esto dice María Rachid, por eso impulsa este proyecto para darles un subsidio. Vamos a escucharla justamente a la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires que está impulsando este proyecto. Es un conjunto de proyectos que proponen distintas políticas públicas para la inclusión en el sistema educativo, para la inclusión laboral, incentivos impositivos para las empresas para que tomen personas trans, como hemos propuesto para distintos grupos vulnerados por la discriminación. Proponemos la creación de cooperativas, bueno, distintas políticas públicas para la inclusión de las personas trans, luego de tantos años de tanta violencia, tanto social como institucional. Y como último recurso proponemos un subsidio que garantice, que sea una reparación histórica por toda esa violencia y que por otro lado garantice una mínima subsistencia. Proponíamos 1.200 unidades fijas. ¿Cuánta plata es? Que hasta el año pasado eran 2.400 pesos, pero a fin de año se votó triplicar las unidades fijas para aumentar los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires y algunas multas. Y eso llevó a que las propuestas que están determinadas en unidades fijas se triplicaran también, pero hasta el año pasado eran 2.400 pesos. Es decir, que serían unos 7.200 pesos. Ahora serían 7.200 pesos porque se triplicaron las unidades fijas. Habría que reevaluar ese monto en las comisiones cuando se trate el proyecto. Ahora, ¿quiénes serían los beneficiarios de esa suma de dinero a fin de mes? Y en la Ciudad de Buenos Aires serían menos de 100 personas porque no lo digo yo, sino la Defensoría del Pueblo de la Ciudad hace varios años y distintos organismos internacionales han dicho que las personas trans de más de 40 años son sobrevivientes. Muy pocas personas llegan a esa edad, producto de la extrema marginación y exclusión. A una edad promedio de 10 años son expulsadas de sus hogares sin otro recurso más que la prostitución a esa tan temprana edad. Y eso genera una exposición a distintas situaciones y una exclusión de todos los derechos humanos más básicos que hace que lleguen a los 40 años muy pocas y con muy deteriorada su salud en general. Bueno, ahí escuchaban ustedes a la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente para la Victoria en la legislatura porteña. Vamos a repasar un poco, agrupar en estas placas de qué se trata en realidad el proyecto o hacia qué apunta. El proyecto de subsidio para trans, lo decíamos recién, alrededor de 8.000 pesos iba a llegar, pero como adelantábamos, este subsidio mensual es para personas mayores, puntualmente mayores de 40 años. Es uno de los puntos importantes de este proyecto. A ver, otro de los puntos. Van a cobrar, o cobrarían en el caso de aprobarse, unos 7.680 pesos mensuales. Esto tiene que ver con lo que decía María Rachid a propósito de estas unidades fijas. Por eso este número, 7.680 pesos. La población trans padece, dice ella, en nuestra sociedad, historias de constante menoscabo de derechos. Por eso hablaba hace un ratito nada más de una reparación histórica, María Rachid. Por eso este es uno de los puntos que ella considera más importantes. En la comunidad trans, los promedios de vida no superan los 41 años, como decíamos recién, hace un ratito nada más. Por eso ella habla de este subsidio que tiene que apuntar a personas mayores de 40 años. Bien, Federico, vamos a repasar también con Valeria Sampedro las opiniones de otros partidos respecto a este proyecto que tiene que ingresar a la legislatura y que debe conseguir consenso, claro, que aparentemente no lo tiene. Bueno, Valeria está en la legislatura, te escuchamos, Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bueno, y acá hay muchos proyectos que se debaten, pero por supuesto se hacen eco de algo que tuvo muchísima repercusión en la calle, a partir de que se conoció esta iniciativa, que todavía está muy prematura, muy fresquita, y que tendrá que debatirse, por supuesto. Ahora, empezamos a escuchar las voces. Vamos a escuchar varias en contra. Estuvimos escuchando en relación a quienes no son aquellos que promovieron, en definitiva, la iniciativa. Francisco Quintana es legislador del PRO, es presidente de la Comisión de Justicia, y lo que queremos preguntarle básicamente, sabemos que en principio el PRO se pronunció en contra. Queremos escuchar los argumentos, recién escuchábamos a María Rachid. ¿Por qué no prosperaría esta iniciativa en la legislatura porteña? Bueno, lo primero que hay que entender es que este es un proyecto que difícilmente sea debatido y aprobado en lo que queda de este año legislativo, precisamente porque es un proyecto que acaba de ser presentado, que tiene giro por 3 comisiones parlamentarias,
no solo la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, sino también las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales, y nosotros ya estamos atravesando el último tramo de sesiones del año, nos quedan 3 sesiones, mañana y los próximos 2 días jueves, con lo cual nosotros entraremos en el debate de este tema seguramente ya hacia el 2015. Sin embargo, adelanto una postura que al día de hoy es personal, independientemente de haberlo hablado informalmente con muchos compañeros de bloque, que tiene que ver con ser reacios a aprobar una iniciativa de este tipo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en todo caso que lo único que termina siendo generando una situación de autovulnerar a un determinado colectivo. Y por otro lado, además, queremos que en todo caso esto tiene que ser debatido a nivel nacional, porque evidentemente quienes han elegido una determinada condición sexual no tiene que ver con una cuestión local, sino que en todo caso esto es una cuestión nacional. Sobre algunas realidades que recién escuchábamos de Rachid, que usted las escuchó y las ha conversado, tiene que ver, se habla en términos de reparación histórica. Sabemos que es un grupo vulnerable. Ahora, usted hablaba de una comparación en todo caso con otros grupos vulnerables y si el Estado es el que tiene que afrontar eso. ¿Cómo se ve desde esa perspectiva? ¿Cómo se puede debatir desde esa perspectiva? Bueno, exactamente, vos bien lo decías. En realidad, uno no puede dejar de reconocer que probablemente estemos frente a un grupo vulnerable, como los infantes, como determinados grupos de jóvenes, como determinados grupos de adultos mayores, y en consecuencia la respuesta del Estado no siempre debería ser la de darle un subsidio a esos colectivos vulnerados, sino en todo caso en proponerle soluciones activas, en proponerle planes o acciones de gobierno que, sin ir más lejos, este gobierno de la ciudad les ofrece, como puede ser, por ejemplo, el Plan Ciudadanía Porteña o, por ejemplo, la ayuda habitacional para aquellos que estén en situación de pobreza. Entonces, en definitiva, lo que nosotros planteamos es un Estado presente, no necesariamente es un Estado que subsidia a las poblaciones vulnerables, sino un Estado que ofrece alternativas de progreso. En ese sentido, nosotros creemos que esta ciudad, que destina aproximadamente el 60% de su presupuesto a áreas sociales, contempla estas situaciones. Ahora bien, este colectivo en particular, en tanto es una realidad que trasciende la ciudad de Buenos Aires, no es una realidad local, nosotros creemos que en todo caso debería encontrar respuesta eventualmente en el Congreso de la Nación y no en una legislatura local. Bueno, de hecho hay un debate pendiente y se han presentado los proyectos de manera en paralelo. Desde el piso los está escuchando el legislador, si tienen también preguntas. Sí. Quintana, ¿cómo le va? Buen día. Quería preguntarle a propósito de lo último que usted decía. Uno escucha el proyecto, por lo menos hacia donde tiende a dar respuesta, por ejemplo, a personas enfermas. Hay planes, hay situaciones que el gobierno de la ciudad pueda ofrecer y que vaya de alguna manera, no solo abarcando a las personas trans que sufran determinada situación, sino a otras personas también mayores de 40 años, que tengan alguna enfermedad o que hayan recibido algún tipo de injusticia por parte del Estado o que no tengan recursos. Usted dice que hay planes para dar respuesta a cada una de la problemática que puedan tener, sean trans o no. Efectivamente, por eso yo decía, en algún punto nosotros lo que creemos es que no podemos terminar volviendo aún más vulnerables a un colectivo en función de la condición sexual que eligieron, sino que en todo caso, en tanto tengan una determinada situación socioeconómica o una determinada edad, será el Estado el que le tenga que dar respuesta, pero nunca en función de su condición sexual, sino en función del contexto en el que se encuentran. Claro. Y hoy la ciudad da respuesta a esas situaciones con programas concretos, por ejemplo, de fomento de empleo de personas adultas, por ejemplo, de alquiler o de acceso mediante un subsidio habitacional a aquellos que no tienen hoy un lugar donde vivir. En definitiva, lo que quiero decir es, la ciudad tiene sobre todo, no únicamente, pero sobre todo a través del Ministerio de Desarrollo Social, determinados programas. Yo quiero marcar una diferencia, si me permiten, con otro subsidio que la ciudad sí paga hace varios años, que tiene que ver con las víctimas y los familiares de Cromañón. ¿Por qué la diferencia? Porque lo que es importante que entendamos es que en ese caso estamos hablando de una problemática estrictamente local, que el Estado local es el único que tiene que darle respuesta. En este caso, nosotros estamos hablando de una realidad que evidentemente trasciende la General Paz, que en todo caso es una situación que es la misma en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia y en el resto del país. En consecuencia, demos este debate en el Congreso Nacional a ver si consideramos que el Estado a nivel nacional tiene que subsidiar a estas personas, adelantando por lo menos en lo personal que no creemos que deba ser así, que en todo caso nosotros creemos que el Estado debe darles respuesta mucho más allá de que sean personas trans en función de cuáles sean sus necesidades concretas.
Quintana, ¿nos escucha? Sí, sí. ¿Hay algún fin electoral por parte del kirchnerismo o de la diputada Rashid para presentar un proyecto de este tipo que sabe que no hay consenso ni número necesario ni siquiera para tratar en comisión? Yo no me animaría a afirmar eso. Lo que sí creo es que en todo caso es un proyecto que no ha tenido el debido análisis previo a la hora de por lo menos juzgar su viabilidad. Lo que quiero decir es, evidentemente este año no va a ser tratado, yo lo decía al principio de la charla con ustedes, probablemente sí ya pase para el siguiente año legislativo, que casualmente va a ser durante un año electoral, en el medio de un calendario electoral bastante ajustado, y en consecuencia nos encontraremos probablemente durante la campaña debatiendo una iniciativa de este tipo. Nuestra postura no va a variar porque nuestra postura tiene que ver con una concepción más de fondo, que tiene que ver con entender para qué está concebido el subsidio como herramienta. Creemos que es una herramienta válida en determinadas situaciones, sin ir más lejos, por ejemplo, ante una tragedia como la de Cromañón, no para resolver una situación como esta, porque además generaría un antecedente en el cual el día de mañana determinados colectivos, por ejemplo adultos mayores, por ejemplo jóvenes, por ejemplo infantes, podrían creerse en condiciones de, también en tanto vulnerables, reclamar una ayuda similar por parte del Estado. Nadie puede negar que los adultos mayores también están en situación de vulnerabilidad frente al resto de la población, o que determinados jóvenes que a lo mejor no pueden acceder a un empleo, no pueden acceder a su primer vivienda y demás, también se sienten vulnerables. Ahora, la respuesta del Estado es satisfacer esas necesidades, no subsidiarlos. Quintana, usted hace un ratito habló de una postura, por lo menos de la previa a nivel personal, de esto que estaba diciendo, pero recién se refiere al proyecto, a la idea o al tema de fondo, hablando de nosotros por el PRO. ¿Esto está hablado, está consensuado? ¿Hay alguna idea, a un criterio respecto a este punto que usted haya sostenido, haya conversado con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? No a ese nivel. Me refería a que nosotros como fuerza política en la ciudad y con aspiraciones de conducir el país sí tenemos una postura en lo que tiene que ver con la política de subsidios en general, olvidándonos por un segundo de este tema en particular. Lo que quiero decir es, en todo caso, los subsidios son una herramienta para resolver determinada situación coyuntural y excepcional. Por eso ponía el ejemplo de Cromañón. No nos parece que este sea el caso. Por eso yo decía, podríamos estar ante un antecedente peligroso que el día de mañana se replique en otras situaciones de vulnerabilidad. Quintana. Eso como cuestión más de fondo en general, y ahí sí me animo a hablar en conjunto. En lo personal y en este tema en particular, bueno, la postura que yo les explicitaba hace minutos. ¿Usted cree que en definitiva el proyecto es discriminador de los trans y en todo caso, como usted dice, los estigmatiza más? Tienen que ir comprobar que tienen una condición sexual para ser beneficiarios de este subsidio, en todo caso. Exacto, por eso yo digo, si en todo caso el problema particular tiene que ver con la falta de empleo, la ciudad deberá colaborar a ver cómo trata de generar alternativas de empleo para esa persona, simplemente dando un ejemplo. Ahora, en ninguna medida uno debería tener que acreditar su condición sexual para ser acreedor de un determinado subsidio. En lo personal, a mí me parece que el proyecto en esa línea lo único que termina haciendo es generando aún mayor sensación de vulneración por parte de quien pertenece a ese colectivo. ¿Sabe cuál es el tema, Quintana? Tal vez de una manera no deseada. No, yo lo que me imagino es que en realidad los proyectos, tanto a nivel nacional como a nivel de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que ver con algo que los agrupe a todos, porque es cierto, cada uno puede pedir algún tipo de subsidios que ya están contemplados, pero si cada persona transexual o travesti o transgénero tiene que ir y pedirlo, evidentemente se hace mucho más difícil, la situación se va a complicar. Si esto ya está legislado a nivel general, seguramente contempla a todos. Bueno, pero pensemos un segundo en voz alta, digo. Si prosperara una iniciativa de este tipo, se supone que a nivel individual, cada uno debería acreditar el pertenecer a ese colectivo. Lo mismo, por ejemplo, ocurrió con Malvinas en su momento o con Cromañón más recientemente. Evidentemente, tanto los veteranos de Malvinas como los familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón en su momento tuvieron que acreditar la condición o los requisitos para percibir ese subsidio. En este caso sería igual, con lo cual lo que yo quiero decir es, seguramente de una manera no buscada, indirectamente, pero terminaríamos generando mayor sensación de vulneración y de discriminación dentro de este colectivo.
Bueno, gracias Quintana por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Valeria, bueno, no se trata, como confirmaba recién el legislador, esto este año en la legislatura, ¿no? Bueno, y simplemente es demasiado prematuro, es cierto, pero simplemente haciendo números por ahora no darían. Habrá que escuchar otras voces, habrá que ver si, como en muchas iniciativas, después se teje algún acuerdo. En principio vamos a seguir escuchando. Generó sorpresa en todo caso y un debate de pasillo. Habrá que ver qué pasa en el recinto, pero probablemente para eso haya que esperar hasta el año que viene. Gracias Valeria, volvemos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pero también nosotros lanzamos una consigna a través de las redes sociales, de Twitter puntualmente, para que la gente se exprese a propósito de esto. Para saber la opinión de ustedes. Sí, porque, bueno, Valeria decía, se empezaba a dar el debate de pasillo en la legislatura y en las redes sociales también, desde temprano, desde ayer que está el debate. Por eso pusimos este hashtag, subsidio para trans. Queremos leer las opiniones de ustedes, queremos saber qué opinan sobre este tema. Opiniones publicables, por favor, y sin insultos y sin discriminación, porque la idea es tratar de generar un debate alrededor de este tema. Vamos a leer un par que ya llegaron. @mividaenvoz dice, ser trans les quita la posibilidad de salir a trabajar. ¿Cuánta gente discapacitada no cobra ningún subsidio? No, evidentemente hay mucha gente discapacitada que no cobra ningún subsidio. Y también hay que reconocer que los trans tienen, las chicas travestis y demás, tienen problemas para salir a trabajar muchas veces. Bruno Díaz, @baticuoca, y dice, ¿cómo van a excluirme si yo dijera que lo soy? Me pinto la boca y pido subsidio. Bueno, ahí están las complicaciones de la regulación, ¿no? Claro, o sea, para demostrar. Cualquiera que vaya travestido a reclamar su subsidio, se lo van a dar. Bueno, evidentemente no, pero forma parte del proyecto. Seguimos leyendo los mensajes de ustedes. Hashtag subsidio para trans. Queremos leer las opiniones y generar este debate. Bueno, y el tema es que es un país además con muchas vulnerabilidades. Sí. No es que las personas que han sufrido por discriminación por ser trans durante su infancia o su adolescencia son las únicas personas que requieren una atención del Estado en el sentido de tener una capacitación, una educación, un trabajo, ¿no? Hay muchísimos sectores, basta ver lo que cobra un jubilado, ¿no? O cuál es el salario mínimo. Claro, surgieron inmediatamente esas comparaciones, ¿no? Con otros subsidios, igual con otros segmentos, porque se habla de enfermedad y en estos días nos estamos enterando de que nos están entregando remedios oncológicos, o sea, tenemos muchas falencias a nivel estatal, pero bueno, este es un proyecto de un sector que intenta tener su propio beneficio. Pero decíamos, surgió de inmediato la comparación con otras asignaciones. Sí, por eso vamos a ver esta comparación en estos números comparativos que armamos para que ustedes sepan de qué se trata, ¿no? Puntualmente, esto decíamos, 7.680 pesos sería el subsidio, que surge de una multiplicación entre tanto que sale una unidad fija o que está establecida por 1.200. Claro, pero es casi el doble que un salario mínimo, ¿no? Para una persona que hoy está trabajando de 4.400 pesos. La jubilación mínima, que es de 3.257. La asignación universal por hijo, 644. Y hay otros subsidios, ¿no? Como el subsidio Progresar para universitarios, que es de 600 pesos. Bueno, un subsidio también por desempleo de 400 pesos. Este quedó fijo, ¿no? Desde la convertibilidad es este subsidio por desempleo de ¿hasta qué día se puede tirar? Nunca se modificó, ¿no? 400 pesos. No, increíble. Y la pensión por discapacidad de 2.292, otro de los valores. Algunos recordaban los más de 4.000 pesos también que cobran los presos, ¿no? Como otro de las asignaciones que conocimos en los últimos tiempos y que, bueno, generan polémica también. Lo que imaginamos es que este año no se va, en la legislatura porteña no, pero a nivel nacional seguramente no se va a debatir. Pero es un tema que generó debate. Además, a nivel para personas también. de 40 años que evidentemente si tienen una capacitación, un oficio, pueden conseguir un trabajo, pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? No es lo vulnerable que puede ser un chiquito Franco, que todavía no esté en edad escolar. Franco, permíteme un segundo agregar algo. Quizás es merecido que lo tengan el subsidio. La pregunta es la siguiente. Si el fundamento es la poca expectativa de vida que tiene esta gente, pasado los 40 años, que es uno de los fundamentos que mencionó Rashid, bueno, las personas jubiladas que tienen, por ejemplo, 87, 90 años, saben que no van a vivir 20 años más. También tiene una expectativa de vida relativamente limitada. Un enfermo terminal o un enfermo terminales. Claro, también. Pero yo recuerdo que muchas de esas personas siguen litigando contra el ANSES en tribunales
porque no le actualizan las jubilaciones mínimas que son de 3.000 pesos. Claro, claro. Sí, es clarísimo. Es una buena comparación, sí, es cierto. Sí, es una buena comparación. ¿Pausa? Ya volvemos.